El siguiente va a ser Óscar de la Mata. Óscar de la Mata es consultor y formador de habilidades de la Mata Asociados, pero bueno, ustedes ya le conocen. Es un brillante y continuo colaborador de EFPA. Y yo creo que ahora va a ser todavía más conocido desde su nueva faceta de youtuber, ¿no? Y yo en este sentido querría también recomendarles que, desde luego a ustedes, pero sobre todo en esa relación personal más estrecha que la pandemia ha hecho entre el cliente y el asesor, se lo recomienden a sus clientes, ¿no? Porque en apenas 2 minutos, en los trabajos que hace como youtuber, Óscar da las respuestas a los temas económicos más candentes y más importantes que hay. Y los hace de una forma concisa y cierta y perfecta, como ahora le vamos a pedir que actúe. Gracias, Óscar. Pues muchas gracias, Rafael. Te voy a decir, para un autónomo como yo, esta presentación tuya vale más que todos los planes de empleo que nos abra el ministro, a los que aportaremos igualmente, ¿eh? O sea que gracias. Yo podría empezar diciendo que estoy tan emocionado que no me salen las palabras. Que la emoción me embarga y, disculpadme, me he quedado en blanco. Podría empezar diciendo eso. No sería verdad, porque sí que es verdad que la emoción me embarga y quiero agradecer a EFPA que cuente conmigo. Quiero dar la enhorabuena a EFPA y a todos vosotros por estos 20 años y a todos agradecer que pueda compartir esta gran mesa de debate. Pero yo esa emoción ahora la puedo controlar más o menos. ¿Por qué? Porque estoy muy acostumbrado a hablar, no en escenarios tan grandes, pero bueno, me he preparado y por supuesto que tengo nervios, como supongo que cualquiera que se pone aquí ante un auditorio así, pero lo puedo controlar. ¿Pero por qué lo digo así? Porque luego, ya se ha citado muchas veces esta mañana, el cerebro, y el cerebro es el órgano que se encarga de disfrutar, de sufrir con las emociones, de gestionar como puede las emociones, pero también es el que se encarga de hablar, de elegir las palabras y el que se encarga de pensar, de razonar, de decidir, de tomar decisiones de inversión y de cualquier otro tipo. Y como probablemente sabéis, y veremos con más detalle, pues a veces esa parte del cerebro que está más ligada a lo emocional, ¿no? Lo que Diego decía que en ocasiones se abusa del término irracional, pero que más o menos tiene el mismo fundamento, pues no casa bien con esa otra parte que se encarga más de lo racional, de decidir, y del lenguaje, porque las personas somos seres lingüísticos, pensamos en muchas ocasiones con palabras. Con lo cual, cuando la emoción está a tope, la racionalidad y el lenguaje no está tan a tope. Cuando estás muy emocionado, no te salen las palabras y tampoco piensas con claridad y las decisiones pueden estar afectadas. Decía Rafael al empezar que esto es como MasterChef contra el reloj, y es verdad, ¿no? Pero yo creo que esto del asesoramiento financiero también es un poco como la cocina. No vale con tener buen producto. Claro que sí, cuanto mejor producto tengas, mejor va a salir el plato. Pero hay que tener en cuenta más cosas. Hay que tener en cuenta tus comensales, qué gustos tienen y qué necesidades. Hay gente con necesidades, hay diabéticos, hay celíacos, hay gente con sobrepeso, hay gente con hipertensión arterial, hay chavales que están en edad de desarrollo, pues necesitarán un tipo de nutrientes distinto a otros, ¿no? Y los gustos, hay a quien le gusta más lo salado, lo dulce, habrá que tener en cuenta eso. Y luego el proceso, habrá que tener en cuenta que para hacer un guiso cualquiera, si vas a hacer un sofrito, pues hay que hacerlo, primero, pues no todas las verduras tardan lo mismo en hacerse, tendrás que empezar por la cebolla, por lo que sea, luego tendrás que echar y tener en cuenta los tiempos de cocción, echarás la proteína, etcétera, etcétera, etcétera. Salpimentarás y luego también será importante cómo lo pones en el plato, la presentación, cómo lo haces llegar. Luego también es cierto que si has invitado a comer a alguno de tus cuñados, hay uno con el que te llevas muy bien, le caes muy bien, y hay otro con el que te llevas regular y le caes mal, pues al que le caes bien va a decir, ostras, fantástico, te ha quedado bordado. Y el otro pues igual dice, justito. Porque esa visión que hacia ti tiene cargada de emocionalidad va a condicionar también esa percepción de la que hablábamos. He visto al profesor Nuno antes, ha hecho un pequeño experimento. Os voy a pedir que levantéis la mano también para valorar un poco si ha habido grandes cambios tras la pandemia. Sobre la imagen que tenéis en pantalla, que es un supermercado, pero la pregunta que os voy a hacer es más general y os pediría que levantaseis la mano si sois tan amables. ¿Alguno de vosotros en algún momento de su vida ha comprado algo que no necesitaba? ¿O esto no se ha dado? ¿Sí? Bastante normal, ¿eh? Estamos bastante normalitos, ¿eh? Antes de la pandemia entiendo que sí. ¿Y después de la pandemia? ¿O ya no? Después de la pandemia no. ¿Sí, también? Más, incluso alguno. Es decir, no ha habido grandes cambios. Y esta es mi tesis.
La pandemia, evidentemente, nos ha condicionado en muchas cosas, ha traído cosas que se van a quedar, pero las personas somos como somos y en los grandes fundamentos no hemos cambiado. Reaccionaremos parecido ante elementos que puedan venir en el futuro parecidos. Cuando vuelva a haber cierto miedo, dejaremos vacías las estanterías del papel higiénico. Es así, somos humanos y además, pues está bien que así sea, creo yo, ¿no? Aquí traigo una imagen de un supermercado. Esto no es un mercado, es un supermercado, donde hay muchas cosas que podemos utilizar como símil de los mercados financieros. La dificultad para elegir que en ocasiones tenemos ante tanta oferta, ¿no? Los efectos marco comparativos, ¿no? Si hay un producto muy caro y hay otro de menor precio, cómo en términos relativos uno parece mejor o peor. Evidentemente, en los supermercados no hay... Antes, cuando eran más mercados de barrio, podía haber más asesores, gente que pues que de alguna manera te preguntaba y te asesoraba, y ahora nos enfrentamos muchas veces, y cuanto más evolucione el fintech, cosa que está muy bien, pero en ocasiones nos va a hacer ir solos a un amplio abanico de posibilidades que no va a ser fácil, con lo cual ahí tenemos que trabajar esa aportación del valor del asesor financiero. Y sea como fuere, me he olvidado del pasador, muchas gracias, Luca. Sea como fuere, yo creo que hay cosas que la sabiduría popular de siempre ha recogido, como esta dicotomía que en castellano establece entre hacer las cosas, tomar decisiones, comunicar con la cabeza o con el corazón. Básicamente sería razón o emoción, ¿no? Cuando decimos corazón estamos hablando básicamente de la emoción y evidentemente la cabeza es la razón. Ya sabemos, y esta tarde profundizarán en ese tema, que ambas cuestiones radican en el cerebro. Lo del corazón es un símil poético que está muy bien, pero el corazón es un músculo sano que necesita acción, pero además es un músculo que bombea sangre. La emoción está también en la cabeza. Hay biología en las emociones. Pero la sabiduría popular lo recoge desde tiempos inmemoriales. Hoy día tenemos mucha investigación científica, mucha experimentación social que pone de manifiesto estos sesgos de los que se han empezado a hablar y le ponemos nombres y apellidos. Hablamos de efecto manada, del herd behavior, pero ¿qué tenemos? Tenemos un refranero popular que dice ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Tenemos a Daniel Kahneman, que en su obra cumbre, para mí, el texto sagrado del Behavioral Economics, habla de pensar rápido, pensar despacio. Pensar rápido, que es corazón; pensar despacio, que es cabeza, razón. Y en su aversión a la pérdida, en escenarios de ganancia, tenemos más vale pájaro en mano que ciento volando, tendemos al descuento hiperbólico, y en escenarios de pérdida, la propia aversión a la pérdida y de forma contraintuitiva, te lleva a decir, pues de perdidos al río. Y con esto lo que digo es, creo que no nos ha cambiado la pandemia, como tampoco nos ha cambiado pues los últimos siglos. Cambia el escenario de fuera, lo que percibimos y lo que nos pasa, evidentemente. Pero cuanto mejor conozcamos cómo funcionamos, cómo tomamos decisiones, mejor podremos ayudar. Para el asesoramiento financiero, ¿qué es mejor? ¿La razón o la emoción? Pues yo acabo con esto. Como decía Paracelso en el siglo XVI, un gran químico que sabía perfectamente que el veneno está en la dosis. Cualquier cosa en exceso es mala y si falta también es mala. Tengamos en cuenta la racionalidad, la razón, la cabeza, pero no perdamos de vista la emocionalidad porque tiene cosas positivas. En ocasiones las tiene negativas, nos hace tomar malas decisiones, ¿vale? Pero encontremos ese punto justo, esa ración justa que nos permita asesorar con cabeza y asesorar con corazón. Y teniendo en cuenta el lema del Congreso, los asesores financieros estamos asesorando personas. Ojo, somos personas asesorando, con lo cual lo mismo que vemos en otros nos influye a nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Óscar. Y vamos a debatir brevemente sobre estos temas. Y en primer lugar, quería yo plantearos, ¿vosotros creéis que los asesores financieros en general son también conscientes de que los sesgos les afectan a ellos? Óscar. Yo creo que cada vez más, pero como ocurre con muchos sesgos, tú incluso puedes estudiarlos, trabajarlos. Seguramente las personas que estamos aquí sentados, que podemos tener cierto interés y experiencia, acabamos también cayendo en ellos, con lo cual puede ser que en el fragor de la batalla, no es una expresión adecuada en estos momentos, pero en esa emocionalidad que significa también estar con el cliente, el ayudarle, pero también al final el asesorar, cobrar tus servicios, vender tus productos, es decir, ganarte la vida también, en ese fragor, pues también a veces puede que pequen, de que se les olvide, de que no sean del todo conscientes. Sea como fuere, cada vez que hablamos de estos temas, cada vez que ponemos sobre la mesa esto, que invitamos a los asesores y a los clientes a reflexionar, estamos poniendo una pequeña, digamos, piedra en ese castillo importante que es que, bueno, pues
pues que al final las decisiones mejoren teniendo en cuenta este lado tan humano, como decía antes Diego, como es la psicología económica en general. Con lo que decíamos, me ha venido a la cabeza que el concepto de nudge de Richard Thaler, uno de los principales y de los automatismos, esa opción por defecto, ¿no? Yo lo abro porque hablamos de finanzas conductuales o economía conductual más amplio, y hay temas que afectan al resultado financiero y económico de una persona que no son puramente financieros. Y me viene a la cabeza un ejemplo que es muy habitual. Dos personas jóvenes que se van a casar en Madrid o en cualquier parte de España donde se aplica el Código Civil, se van a casar y se plantean qué régimen económico matrimonial tienen que decidir, se ponen a hablar, oye, pros y contras de separación de bienes, de gananciales y tal. No, porque en Madrid o donde aplica el Código Civil, la opción por defecto que el legislador ha dado por razones históricas es gananciales. Y porque si en Madrid o en Burgos, de donde soy yo, le digo a María Eugenia, permíteme, cariño, nos casamos y nos casamos en separación de bienes, María Eugenia puede decir, ¿qué pasa? ¿Que no me quieres? Es decir, que hay cuestiones que no son tan sencillas de cambiar, pero que están ahí y que hay muchos nudge, que en ocasiones son slash, como bien dice Sastein, que tenemos que tener en cuenta. Y hablaría de temas testamentarios parecidos porque parece que no son financieros, pero tienen una repercusión en las finanzas de las personas tremendamente importante.